qué evidencias tenemos en los adultos, ¿no? Y realmente es una necesidad no cubierta, ¿no? Entender la historia natural, entender qué pasa con estos pacientes cuando cumplen los 18 años, ¿no? Porque parece que de repente desaparecen. Y por esto viene el estudio del que vamos a hablar y por esto viene esta charla, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este debate que hablábamos, ¿no? Entre enfermedad rara, enfermedad ultra rara, lo hemos comentado varias veces, CDKL5 es de los genes más frecuentes de epilepsia. O sea, realmente en algunos estudios epidemiológicos está el cuarto, el quinto gen más frecuente de epilepsia. Así que por número de diagnósticos parece ultra rara, pero por prevalencia real, lo que pasa es que aquí lo que nos falta es que hay mucho infradiagnóstico, no están diagnosticados, realmente es mucho más frecuente, ¿no? Debería haber, por cálculos, si este estudio epidemiológico de Escocia, que es el mejor que se ha hecho hasta ahora, si es real, debería haber hasta 1000 personas afectadas con CDKL5 en España. Pongamos que esto está sobredimensionado, que en realidad son 400, 500, sigue siendo muchísimo más de lo que tenemos, ¿no? Y ahí realmente la brecha fundamental probablemente es una brecha diagnóstica de edad. Este es un estudio que hicimos en la Comunidad de Madrid. Hemos hablado de mucha inequidad, ¿no? Que si te toca en un hospital, en una comunidad autónoma, parece que el cuidado es muy diferente. Pues en la Comunidad Autónoma de Madrid, muchos de los especialistas que han participado son de aquí, hicimos este estudio en 2020 en el cual veíamos qué porcentaje de adultos que tenían un problema de neurodesarrollo, discapacidad intelectual y epilepsia tenían un estudio diagnóstico correcto. Y 2/3 partes, como máximo, a lo mejor tenían un gen secuencial. O sea que el estudio era muy incompleto. Y esto pasaba sobre todo a mayor edad y sobre todo en pacientes institucionalizados. Es decir, aquellos pacientes que están en centros, cuando llegan adultos de institucionalización de la Comunidad de Madrid, no llegan a estos recursos diagnósticos. Entonces, nos falta mucho trabajo por hacer y lo primero es entender de los que ya tenemos diagnosticados qué ocurre con ellos. Entonces, esto es una necesidad no cubierta, no real. Este estudio lo empezamos hace 3 años, lo hicimos en nuestro grupo en el Instituto de Neurociencias Vitas en colaboración con el Danish Epilepsy Center, que es un grupo de Dinamarca que hace mucha investigación en epilepsias raras, y lo que hicimos fue coger pacientes con diagnóstico de CDKL5 que tuvieran 18 o más años. Reclutamos los pacientes a través de la Lulu Foundation, de grupos colaborativos a nivel internacional. Hay que decir que, a pesar de que la investigación es un área que es un poco competitiva, hay que reconocerlo en algunas áreas, por suerte en enfermedades raras, en epilepsias genéticas, es muy colaborativa. La verdad que el hecho de que nos necesitemos unos a otros para poder tener suficiente muestra, ¿no? Y poder hacer investigación ayuda mucho un poco a este espíritu. También utilizamos la red de PICER, que es una red europea de centros especializados en epilepsias raras, y la base de datos internacional, ¿no? Que hablaron también durante la mañana sobre ella. Es muy importante que para este tipo de bases de datos internacionales en las que mucha gente está trabajando, necesitamos datos anónimos y también datos informatizados que sean anonimizados y que sean seguros. Y para eso existe un sistema que se llama el sistema REDCap, que es el que utilizamos en este caso. Utilizamos, no sé si conocéis lo que son los HPOs. Los HPOs son, obviamente los genetistas lo dicen claro, este es mi trabajo habitual, pero los HPOs son conceptos, ¿no? Palabras que sirven semiológicamente para saber una enfermedad, dónde meterla, ¿no? Y para luego poder correlacionar los datos genéticos con esos términos fenotípicos, ¿no? Con esos síntomas. Y lo importante es que la epilepsia es tan compleja que tiene sus propios HPOs. Entonces, para este trabajo colaboramos mucho con un británico que se llama Lewis Smith, que su madre es de Valladolid, entonces habla castellano y colaboro mucho con él y gracias a eso lo hemos podido hacer. Y utilizamos una escala de desarrollo que se llama la CDS, que está diseñada específicamente para CDKL5 y que es una escala muy sencilla del 0 al 7 y que nos permitía ver cuál era el desarrollo máximo al que conseguían llegar las niñas o los niños en general con CDKL5 y que de ese máximo que habían conseguido, cómo estaban de adultas. Por tener un poco una idea,
si habían tenido alguna pérdida o regresión de adultos o alguna pérdida de funcionalidad. Este es claro, para hacer estudios como este solo son 67 pacientes, solo entre comillas, pero ha tenido que colaborar un montón de gente. Es esta lista, hay muchos que no salen porque al final de cada grupo a veces no pueden salir todos en el paper. Esto es una plataforma preprint que se llama medRxiv. A lo mejor lo conocéis porque durante el COVID esto se ha hecho famoso. Claro, hemos hablado hoy mucho de las brechas. Desde que yo tengo un artículo preparado hasta que ese artículo termina publicándose, tiene que pasar todo un proceso de mandarlo a una revista, que se revise por varios revisores, que lo acepte, que haya una editorial. O sea, todo eso pueden pasar, si son revistas potentes, pueden pasar meses. Entonces nosotros, siendo una información tan sensible, decidimos subirlo directamente a esta plataforma, pero claro, todavía no está revisado, o sea que cuando tengamos la versión definitiva lo veréis. Pero está accesible online, o sea, se puede buscar online, están todos los gráficos y toda la información. Entonces, participaron 67 adultos, o sea, se incluyeron 67 adultos, eran 55 mujeres, como suele pasar la mayoría de mujeres en CDKL5. Participaron 13 pacientes diferentes, conseguimos solo un país asiático. Los asiáticos en general, a pesar de que es el continente con más población del mundo, es muy difícil conseguir que colaboren con nosotros. Conseguimos que nos mandaran 2 pacientes de Japón y la edad mediana era de 24 años. O sea que, aunque es una representación de los adultos, como pasa mucho en estas enfermedades, sobre todo son adultos jóvenes. O sea, la mayoría eran menores de 30 años. La información sobre mayores es muy difícil de conseguir, aunque teníamos una adulta de 57 años de Dinamarca. Sí que tenemos algunos datos de personas con CDD mayores, pero es limitada, ¿no? De ellos, fijaos, el 22% estaban completamente institucionalizadas y esto tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando hasta ahora. El 38% seguían siendo vistos por su neuropediatra. O sea, un poco esta cosa que hemos hablado, ¿no?, de que cuesta hacer esa transición, ¿no? Es verdad que en nuestro equipo somos un poco raros porque los neurólogos que venimos de neurología de adultos vemos niños y los que vienen de la neuropediatría ven también adultos para intentar evitar esto, pero también porque tenemos un poco la flexibilidad de que trabajamos en la medicina privada. Pues sabemos que esto es difícil de aplicar en los sistemas públicos habituales, ¿no? ¿Cuál era la edad del diagnóstico habitual? Pues habían diagnosticado de mediana a los 18 años y medio. O sea, fijaos, no son niños que se diagnosticaron en la niñez y luego llegaron a la edad adulta. La mayoría se habían diagnosticado en la edad adulta. Y en cuanto a... Le preguntamos a todos los neurólogos si el estudio genético les había cambiado. Esto tiene que ver mucho con lo que comentó el doctor Toledo, ¿no? Muchas veces las familias no quieren el resultado genético. Bueno, pues un gran porcentaje de los neurólogos, 37%, decían que les había cambiado su actitud diagnóstica o terapéutica el tener el resultado genético. O sea que tiene impacto, ¿no?, incluso cuando son adultos. En cuanto a qué tipo de mutaciones, esto nos comentó Francisco al principio de las sesiones de hoy, qué tipo de mutaciones, pues era un poco una representación similar a lo habitual. Podrían ser el dominio catalítico, podrían ser truncantes, con una representación de cada una. Vamos a ir viendo un poco los resultados de cada una de las áreas y empezamos por la epilepsia porque uno se preguntaría, oye, la epilepsia sabemos que a veces, muchas veces es refractaria en CDKL5, pero ¿qué pasa cuando llegan adultos, ¿no? ¿Sigue siendo refractaria o no? En general, de los 67, 66 tenían epilepsia o habían tenido epilepsia en algún momento. Solo uno, sabemos que el CDKL5 puede ir sin epilepsia, pero esto es relativamente raro. Puede ser que sea, perdón que se me van pasando las diapos, puede ser que sea porque tenemos un sesgo de que hacemos estudios genéticos más a las personas con epilepsia. Es verdad que se hace con menos frecuencia estudios genéticos, o se ha hecho clásicamente, ahora cada vez se hace más, en trastornos del neurodesarrollo que no tienen epilepsia. O sea que quizá estos números cambien en el futuro. La edad mediana de empezar con las crisis será a los 2 meses de vida, esto es lo habitual en CDKL5, ¿no? A las 6 semanas, 8 semanas es el pico en el que puede aparecer, un poco antes, un poco después. Y sí que en cuanto a factores pronósticos, y esto hay que cogerlo todo un poco
entrecomillado porque al final son pacientes que se trataron hace muchísimos años. Es decir, no se sabía que si pones dieta cetogénica precoz mejoras el pronóstico, no se conocía, no teníamos los fármacos que tenemos ahora, los cuidados y los conocimientos eran muy diferentes. Pero sí que sabemos que, y esto pasa en otras epilepsias, que los inicios más precoces tienen algo de peor pronóstico. Es decir, si las crisis empiezan en el periodo neonatal, las primeras 3-4 semanas de vida, eso sabemos que conlleva un cierto peor pronóstico. Yo creo que lo que nos tiene que servir conocer esto es pues, para ser más intensivo, ¿no? Cuando hacemos un diagnóstico precoz y vigilar más, ¿no? Y fijaos este dato, ¿no? El 72% nunca había tenido un periodo libre de crisis de más de 6 meses. En toda su vida, eran pacientes de más de 18 años, desde el principio de la epilepsia nunca habían tenido un periodo mayor de 6 meses libre de crisis. O sea que nos habla de que, al menos en estos adultos que se trataron y se diagnosticaron con los medios que había en su momento, la libertad de crisis es relativamente rara. Esto de nuevo puede tener sesgos. ¿Por qué? Porque estos pacientes los hemos recogido de una red de centros de epilepsia internacionales. La mayoría de los que hemos hecho este estudio, los que hemos liderado este estudio, somos epileptólogos principalmente. O sea que quizá aquellos que fueron bien de la epilepsia no los hemos metido en este estudio porque no están siendo seguidos por esos centros. O sea que, de nuevo, yo creo que es muy importante tener este tipo de datos, pero también hay que interpretarlos con cierta cautela, ¿no? ¿Qué frecuencia de crisis tenían habitualmente? Pues el 55%, más de la mitad, tenían crisis diarias. O sea que la epilepsia, en un alto porcentaje, puede seguir siendo importante, ¿no? ¿Cómo había sido? Incluso aunque la epilepsia estaba siendo con crisis frecuentes, no controladas en la mayoría de estos casos, ¿qué pasó cuando pasaron a la edad adulta? Pues 1 de cada 3 hubo una mejoría en la frecuencia o la intensidad de crisis. Y esto es muy importante, 13 de estos, o sea, más de la mitad de estas mejorías, se produjeron sin un cambio en los fármacos. Es decir, que parece que puede haber al menos un porcentaje que su evolución natural es a que mejoren independientemente de lo que hagamos, ¿no? Siempre los médicos queremos pensar que las mejorías son gracias a nosotros, pero a veces los pacientes mejoran porque les toca, ¿no? Por su historia natural. Y 1 de cada 10, el 10% empeoraron. O sea que no todos van a mejorar, pero es más frecuente la mejoría que el empeoramiento cuando llegan adultos. Esto es importante. A 2 de ellos se les había podido quitar el tratamiento del todo, o sea, estaban completamente sin crisis y sin tratamiento farmacológico, pero por otro lado, 1 de ellos se había intentado quitar el tratamiento por estar libre de crisis, se había hecho la epilepsia refractaria, al quitar el tratamiento había vuelto a la epilepsia y al poner tratamiento de nuevo ya no se había controlado de nuevo. O sea que yo creo que en general sí que diría que incluso un paciente con CDKL5, incluso aunque esté sin crisis durante muchos años, a lo mejor se puede rebajar la cantidad de tratamiento, pero al menos con los datos que tenemos hasta ahora yo no lo quitaría del todo, siendo una epilepsia que puede ser tan difícil de controlar en algunos casos. O sea, si tenemos ese exitazo de controlarla, mejor no quitar, ¿no? Al menos no quitar del todo. Fijaos, incluso intentamos, pues esto es muy difícil a veces de coordinar y de conseguir, ¿no? En algunos casos, como algunos de nuestros centros, algunos daneses y algunos americanos, conseguimos tener electroencefalogramas de diferentes etapas de la vida. Y eso nos da también mucha información. Por ejemplo, este es un paciente que a los 15 años tenía este electroencefalograma, que es un electroencefalograma que diríamos que tiene actividad epiléptica multifocal, es decir, se da actividad epiléptica en diferentes zonas del cerebro, y sin embargo, este mismo paciente, 9 años después, cuando tenía 24, fijaos cómo se había normalizado. O sea, incluso para los que no estéis acostumbrados el ojo al electroencefalograma, yo creo que se ve que tiene muchos picos aquí y que aquí tiene muy pocos picos, ¿no? Y de hecho no tiene actividad epiléptica en este caso. Este paciente seguía teniendo crisis, pero las crisis se habían hecho menos intensas. O sea, de alguna manera la conectividad epiléptica disminuye con la edad. Y esto lo sabemos para otras epilepsias, pero el CDKL5 todavía no estaba descrito, ¿no? ¿Qué pasa un poco con este cociente de desarrollo, con este número de desarrollo, que decimos que va del 0 al 7, ¿no? Y miramos en este
en este número que a veces damos en CDK de 5 del 0 al 7, bueno, si se sientan de manera independiente, si se ponen de pie de manera independiente, si caminan de manera independiente, si balbucean, si usan alguna palabra, si agarran algo con la mano y se hacen la pinza, ¿vale? Y esto nos sirve para dar un número. De media, el máximo que habían conseguido en algún momento de su vida estos pacientes era de 3,5. Sin embargo, cuando eran adultos, la media era de 2,5. Lo que más frecuentemente perdían cuando eran adultos era el poder caminar, los que habían conseguido caminar, o el lenguaje. Claro, ¿por qué se produce esto? Esto lo vamos a debatir después. ¿Es porque cuando se hacen mayores, ya los padres también son mayores y reciben menos terapias y entonces pierden porque no están usando tanto, no están tan entrenados? ¿Es porque la enfermedad de alguna manera, me decían unos padres una vez, es que yo siento que se está haciendo viejo de manera rápida, ¿no? Como que se está haciendo mayor de manera rápida? ¿Es porque se produce un envejecimiento prematuro? ¿Es porque el hecho de que haya una epilepsia grave en los primeros años de vida, esto influye en la evolución de cuando son adultos? No lo sabemos por el momento, ¿no? Yo creo que es algo que se está debatiendo, porque es algo que no solo vemos en CDK de 5, lo vemos en Dravet, lo vemos en SXBP1, lo vemos en KCNQ2, o sea, lo que llamamos encefalopatías epilépticas del desarrollo, que estoy de acuerdo con lo que me comentaban en la mesa anterior, si las juntamos todas en realidad son enfermedades frecuentes, más o menos la frecuencia es como la esclerosis múltiple y hay un área entera de congresos, neurólogos, etcétera, que solo se dedican a esclerosis múltiple. ¿Por qué no vamos a dedicar recursos a esto también, no? Estamos viendo que todas estas encefalopatías, cuando se hacen mayores, tienen elementos comunes, como un envejecimiento un poco más rápido, dificultades para caminar, parkinsonismo, lo vamos a ver ahora. ¿Qué factores? De nuevo, esto hay que mirarlo con muy entrecomillado porque son lo que llamamos asociaciones estadísticas, pero esto no escribe el futuro de un paciente, ¿no? Pero sí que veíamos, como teníamos la historia natural de estos pacientes desde que empezaron con las crisis y los síntomas hasta la adultez, pues veíamos que los que tenían crisis neonatales, es decir, los que empezaron el primer mes de vida, tenían una evolución con un desarrollo peor. Y los que tenían mutaciones que llamamos de pérdida de función, truncantes, tenían algo de peor pronóstico también que los que tenían missense, que lo que comentó Francisco en su charla, ¿no? De un cambio de un aminoácido por otro. Pero esto es algo que, aunque salga con significación estadística, la diferencia entre individuos no es tan grande. O sea que el hecho de que una mutación sea más truncante o missense no define tanto tu futuro como otros factores que no conocemos bien probablemente, como el tratamiento de las crisis, la estimulación de desarrollo, etc. ¿Qué pasa con, lo hemos dicho, ¿no? Dentro de las encefalopatías epilépticas de desarrollo, dentro del CDKD5, claramente la epilepsia es algo que es relevante, pero hay otras muchas cosas que son más relevantes y, de hecho, conforme pasa la edad, la epilepsia va bajando en importancia y van aumentando en importancia otros síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veíamos cuando mirábamos lo que llamamos comorbilidades o morbilidades, es decir, otros síntomas de la enfermedad? Pues lo hemos hablado, lo ha hablado la compañera de psiquiatría, de salud mental, que el 42% prácticamente tenían problemas conductuales. Y muchas veces tenemos la sensación de que en estas enfermedades los problemas conductuales con la edad se hacen mucho más protagonistas y la epilepsia se va haciendo menos protagonista, ¿no? Y cuando hacemos estudios de calidad de vida, influye más en la calidad de vida el problema conductual que las crisis, porque al final el problema conductual afecta a mi vida social, ¿no? A la vida familiar, al trabajo, etc. Y a veces las crisis, que muchas veces son durante el sueño o que ya nos hemos adaptado a ellas, a veces me afectan menos para mi calidad de vida familiar habitual. Y esto es muy importante, siempre preguntábamos de todas las comorbilidades si habían empeorado o no en la edad adulta. El 30% habían empeorado los problemas de conducta con la edad adulta, ¿no? O sea que también esto a veces se suma a que los padres ya son más mayores, entonces la capacidad de gestionar un problema de conducta, ¿no? Con un padre mayor, un paciente adulto, es más complejo. También era muy frecuente, esto lo sabemos en los niños claramente, que los trastornos de sueño son muy relevantes, pues en los adultos también, el 64% tenían trastornos del sueño. Y de estos trastornos del sueño,
mientras que en niños vemos más una inestabilidad de la homeostasis del sueño, en adultos vemos muchos trastornos respiratorios. La apnea típica, ¿no?, del adulto, pues lo vemos mucho en adultos con CDKL5. Y también había una alta frecuencia de trastornos del movimiento. Y esto también es muy importante porque incluso dentro de la neurología de adultos está muy compartimentalizada. Es decir, hay una unidad de trastornos del movimiento, una unidad de epilepsia, una unidad de esclerosis múltiple, una unidad de demencias. Entonces, muchas veces conozco de casos que estos niños, si el que ve más epilepsia, que es el que habitualmente ve estas enfermedades, no se pone las pilas con el trastorno del movimiento, al final el mismo paciente termina siendo visto por varios neurólogos, no ya por varias especialidades, sino por varios neurólogos de diferentes subespecialidades. O sea que esto es importante de intentar integrar, ¿no?, y entender que estos problemas vienen unidos en la misma enfermedad, ¿no? Y quizá le pongo un poco más de atención, hemos hablado un poco de esto, esta mañana de esto. 8 pacientes, más del 10%, tenían un cuadro completo de parkinsonismo, ¿vale? Y esto es importante porque el parkinsonismo lo estamos viendo en muchas encefalopatías epilépticas del desarrollo en adultos. Veíamos marcha a pasos cortos, lo que llamamos hipocinesia, que son movimientos un poco más lentos, cierta rigidez, caídas, esto en los pacientes que eran capaces de caminar previamente. Fijaos que, aunque son mayores de 18 y muchos eran alrededor de 20 años, los parkinsonismos sobre todo se veían en mayores de 28 años, o sea que se ve más cuanto más mayores son. Y es verdad que este estudio lo hicimos justo después de la pandemia. Es verdad que la pandemia, si ya los adultos tienen más dificultades para recibir terapias, en la pandemia las terapias se pararon completamente en muchos casos. Entonces, yo aquí también esto lo cogería un poco con calzador, de que muchos a lo mejor empezaron a tener menos movilidad por culpa de no estar recibiendo terapias, ¿no? O sea que a lo mejor no es tanto la historia natural, sino ciertas peculiaridades. Solo uno había recibido levodopa, que es el tratamiento habitual para el parkinsonismo, y la eficacia había sido transitoria. ¿Y qué otros problemas no neurológicos? Ya hemos hablado de la epilepsia, los problemas neurológicos no epilepsia. ¿Qué otros problemas no neuro, digamos, veíamos? Pues el problema más frecuente es el problema digestivo. El estreñimiento y el reflujo sabemos que es muy frecuente, la mayoría lo tienen. Fijaos, en esta serie el 46%, prácticamente la mitad, habían recibido un tubo, una gastrostomía en algún momento de la evolución. Habitualmente los problemas eran porque habían tenido neumonías aspirativas, ¿no?, que decíamos que era el problema fundamental. La escoliosis, de nuevo, era muy frecuente, más de la mitad habían tenido escoliosis y 14 de ellos habían recibido cirugía para la escoliosis. Y 7 de estas cirugías se habían dado ya en la edad adulta. O sea que también muy importante tenerlo en cuenta. A ver, tengo curiosidad de saber la opinión de la rehabilitadora sobre esto. También tener en cuenta que esto es súper variado por cosas culturales. O sea, por ejemplo, en un estudio que hemos hecho en Dravet, la PET, la gastrostomía, la reciben el 20% de las familias Dravet en Reino Unido, y en la Fundación Dravet de España hay 0 gastrostomías. O sea que hay factores culturales de cómo alimento yo a mi hijo, de cuánto tiempo estoy dispuesto a pasar alimentando a mi hijo, que a lo mejor en los países mediterráneos es diferente a los países del norte de Europa. O sea que este estudio al final se hizo con diferentes países, refleja realidades muy diferentes también en cada país. En cuanto a lo cardiovascular, de nuevo, eso es algo que comentaban antes las compañeras internistas, ¿no? Hay muchas enfermedades que son muy frecuentes de ver en adultos y que no son tan frecuentes de ver en niños, ¿no? Había un paciente que había tenido un flúter atrial, un QT largo, bloqueos atrioventriculares, ¿no? O sea, a pesar de que la enfermedad cardiovascular es algo que en niñas CDKL5 no se ve con mucha frecuencia, en adultos sí que es algo que hay que vigilar, incluso en adultos jóvenes, ¿no? Porque esto se daba en pacientes con 20 o 30 años. Y preguntaba también una mamá, ¿no?, sobre los fallecimientos. De los 67 habían fallecido 3, ¿vale? Las edades de fallecimiento habían sido en torno a los 30 años y en los 3 casos habían sido por infecciones respiratorias. En uno de ellos relacionado con crisis. Lo hemos estado comentando esta mañana,
que a veces pasa que cuando hay crisis repetidas con bajo nivel de conciencia, ¿no? Que se quedan con dificultades respiratorias, puede haber un vómito, que se lo traguen y que haya una infección posteriormente. Entonces, ninguno fue por SUDEP. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. La muerte súbita por crisis no es muy frecuente, por lo que conocemos hasta el momento en CDKL5, es más por las infecciones respiratorias. Y bueno, yo creo que esto es como un primer halo de información, ¿no? Es el primer estudio que hacemos en qué pasa con estos pacientes cuando se hacen adultos. Creo que tenemos que utilizar esta información para hacer más estudios e intentar profundizar más en lo que vamos conociendo. Uno se anima a pensar, y esto lo estamos viendo en otras encefalopatías epilépticas, que cuanto antes tratamos y mejor tratamos, el futuro es mejor. Y es verdad que estos datos que estamos viendo, como de parkinsonismo, ¿no? O de cierto deterioro funcional, cuando los pacientes tienen 20-30 años, pues no sabemos por qué se produce. No sabemos si es porque se cuidan peor, o porque hacen menos terapias, o porque es la evolución natural, porque hay un envejecimiento un poco acelerado. Bueno, esto es una pregunta que tendremos que contestar en el futuro, por lo que necesitamos más investigación. Nada, esto es todo. Cualquier pregunta que tengáis, encantado de contestar.